Apenas abrí los ojos, vi el rostro de mi padre con una expresión de espanto. Somos el proyecto Privia Salva. Estoy con ustedes para presentarles una gran narración contenida en el diario de Isela, de Max Kakena. En nuestro canal podrán escuchar esta y otras historias de suspenso y misterio. Síganos para enterarse cada que haya un nuevo relato. Comenzamos. La noche del llanto. Era casi medianoche. Todavía se escuchaban algunos grillos cantando en los alrededores de la casa donde viví con mi padre toda mi infancia. Vivíamos en las afueras del pueblo, lejos del ruido de este y de las demás casas. Por aquella época, las lluvias eran más frecuentes y nosotros habíamos estado trabajando, reparando el techo de la cocina para seguir con el tapanco de toda la casa. Así que durante algunos días trabajamos desde antes de que saliera el sol hasta ya bien entrada la tarde. Ese día yo había comenzado a sentirme con malestar en todo mi cuerpo, así que tardamos mucho más en terminar las tareas planeadas. Cuando oscureció, me apuré a entrar a la casa y calentar la comida que teníamos para cenar algo, mientras, afuera mi padre se había quedado recogiendo las herramientas y los materiales que habíamos usado. Él se quedó con únicamente un candil para alumbrarse afuera de la casa, apurado, porque no tardaba en llover. Yo, adentro de la casa, me daba prisa para que pronto pudiéramos descansar. En eso estaba, cuando desde adentro volteé a ver a mi padre, y él se encontraba ahí de pie, mirando al bosque, a la nada, como si tratara de encontrar algo. Date prisa, le dije, la comida ya está caliente. Ya voy, me contestó mientras dirigía el candil hacia enfrente, intentando encontrar algo. Ya casi llegando a la medianoche, terminamos de cenar y me recosté en mi cama. Volví a ver a mi padre, que preocupado, no quitaba la vista de la puerta cerrada, atrancada con un bloque de madera de pino. Yo ya me sentía un poco peor, y el cansancio me hizo ignorarlo. En otra circunstancia, le hubiera preguntado qué pasaba, pero pronto comencé a tener escalofríos, y me dormí. Por la madrugada me desperté con unos paños de agua fría en la frente, y un eco que no distinguí qué era. «Shh, deja de quejarte», me dijo mi padre, mientras apagaba el único candil que alumbraba el interior de la casa. «¿Qué pasa? ¿Por qué no duermes?», le pregunté. «Shh, no hagas ruido», me contestó en voz baja. En ese momento, sentí como un escalofrío me recorrió en un segundo. Me levanté tan pronto como pude, al escuchar un rasguño en la pared, por la parte de afuera de la casa. Me levanté y me quedé sin moverme en el rincón de la cama. Entonces, se escuchó una risa, tocando la puerta como si se tratara de alguien buscándonos. Pero, ¿quién a esas horas de la madrugada se atrevería a cruzar el río sabiendo que por las noches ahí se aparecía una mujer lamentando a sus hijos? Me pregunté esperando una voz. Pero solo hubo un silencio frío. Mi padre se giró hacia mí, haciéndome señas de que guardara silencio. Pronto, comenzaron a tocar por fuera alrededor de toda la casa, pero no se escuchaba ninguna voz. A veces tocaban, o a veces rasguñaban las ventanas de madera, como si quisieran entrar. Jamás pude olvidar lo que sucedió después. Se escuchó un grito de lamento a lo lejos. Parecía venir de más allá del río y la laguna. «Isela, no hagas ruido, pase lo que pase. Respira sin romper el silencio. Ella se escucha lejos, pero está en nuestra puerta», me dijo serenamente mi padre, mientras empuñaba en sus manos un mosquete. Luego, otro grito. Esta vez, en lugar de escucharse con dolor, terminó en una estrepitosa carcajada, arañando la puerta y empujándola para abrir. Yo comencé a sentir que me faltaba el aire
y aunque me esforcé por no perder la conciencia, terminé cerrando los ojos, perdiéndome en un sueño profundo. Juro que me esforcé por abrir los ojos, y a lo lejos, escuché la voz de mi padre que me llamaba para que reaccionara. Isela, despierta, la muchacha ya va a gritar. Apenas abrí los ojos, vi el rostro de mi padre con una expresión de espanto. La puerta estaba abierta de par en par, y el viento y lluvia entraban hasta mi cama, donde se encontraba un espejo roto y una hoz que usábamos para cortar la hierba en el campo. En eso, se escuchó un grito ensordecedor, parecido al de la Llorona, pero no era ella. Era el grito de una bruja que se marchaba, envuelta en una bola de fuego, retorciéndose de dolor, pues mi padre la había engañado con el espejo, mientras ella intentaba llegar hasta mí a través de una tela parecida a la de las arañas. Cuando terminé de abrir bien los ojos, me sentí mejor. Yo en ese entonces tenía alrededor de 11 años, y esa no fue la única vez que una de ellas intentó hacerme algo. Constantemente las vi sobrevolando el cielo nocturno, como si me buscaran por alguna razón en especial. Verlas me hacía sentir un escalofrío paralizante, igual que ahora, sobre todo cuando se hace de noche, cuando me encuentro sola y en plena madrugada, alguien llama a la puerta. Pregunto, ¿quién es? Pero nadie contesta, y vuelven a tocar un instante después. ¿Qué historia acabamos de escuchar? Ya estoy de regreso con ustedes. Si es la primera vez que nos escuchan, pueden oír más relatos como este en nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el Proyecto Privia Salva. Hasta pronto.